Es un placer estar acá, es un placer tratar de acompañar esta convocatoria del Frente Popular Lanusense y también acompañarlo a Víctor en esta decisión de aportar a que el pueblo de Lanús pueda recuperar el gobierno, que es básicamente lo que queremos, lo cual implica terminar con quien gobierna hoy Lanús, terminar con Grindetti, alguien que, por lo menos para los que somos de la ciudad de Buenos Aires, nos resulta un personaje sumamente conocido. Es alguien que administró los recursos de la ciudad de Buenos Aires desde el 2007 hasta el 2015. Y es alguien que en realidad mostró la hilacha en más de una oportunidad. Tenía una característica que le venía de antes, de su participación histórica en el Grupo Macri. Es alguien que viene, cuando uno dice Grindetti es Macri, porque en realidad están juntos desde 1979, en que Grindetti ingresa al Grupo Macri y de ahí en más ocupa distintos lugares en diferentes empresas del grupo, en Sideco, en Manliva, en Crea Urbán, en IEXA, en varias empresas. Y si había alguna característica es que todas las obras a él se le multiplicaban por 3. Extrañamente, lo que salía 1 peso pasaba a valer 3. Así fue con los canales exclusivos del Metrobús de la 9 de Julio, que tenían un valor en el presupuesto de aproximadamente 74 millones de pesos y terminaron saliendo cerca de 300 millones. Le había pasado ya en la etapa en la que estuvo al frente de la obra de una represa, Uruguay, una represa en la época de Menem, y en donde él estableció el negocio con Ramón Puerta, en ese momento gobernador de Misiones. Hoy, si no me equivoco, es embajador en España. ¿Sí? Los personajes se repiten. Y también ahí la obra de la represa terminó saliendo el triple de lo que en todo caso se había pautado originalmente. Y después hubo otro tema, fue denunciado judicialmente tanto en el caso de Ramón Puerta, por cohecho y defraudación, y también fue denunciado por el tema de los canales exclusivos del Metrobús. Y a esto se le agregó después, en el año 2010, el tema de la colocación del bono tango, un bono de deuda de la ciudad de Buenos Aires, en donde extrañamente contrató sin ningún tipo de licitación para llevar adelante la operación de endeudamiento de la ciudad, contrató a el Banco Credit Suisse, pero no solo al Banco Credit Suisse, sino que además contrató a otra empresa desconocida, que se llamaba KBR, que en realidad no tenía ninguna experiencia en el tema, y en donde en realidad terminó llevándose la mayor parte de la comisión por la operación que lleva adelante, mientras que el Banco Credit Suisse hizo todo el trabajo. O sea, la operación la hizo el banco y KBR se llevó todo. Luego viendo, KBR tenía al frente a un señor llamado Edgardo Schrodeck, que a la vez había sido aportante del PRO en la campaña electoral previa, y al mismo tiempo el hermano de él era diputado del PRO en la provincia de Buenos Aires. También por esto fue enjuiciado, obviamente siempre gozó de la cobertura, pero después apareció en los Panama Papers,
Y casualmente apareció en los Panama Papers con una empresa offshore y una cuenta en Suiza abiertas casualmente en el mismo año, en el 2010, en el mismo año en que estaban haciendo esta operación en la ciudad de Buenos Aires. En realidad habría esta empresa offshore en Panamá y habría la cuenta casualmente en el Credit Suisse en Suiza. Así que es un hombre conocido por sus trapisondas en materia económica, por los sobreprecios, por las sobrecomisiones y casualmente por tener un compromiso muy fuerte con los millonarios de la Argentina y no con las necesidades de buena parte del pueblo de nuestro país. Dicho esto, si uno mira las últimas informaciones que aparecieron en los medios del día de la fecha, hay casi un paisaje de la Argentina. Las informaciones del INDEC respecto a la evolución del empleo para el mes de marzo indica que en marzo se perdieron 40.600 puestos de trabajo en blanco y que acumulado en 12 meses se perdieron 268.000 puestos de trabajo, es decir, en el último año. Y junto con esto también otra información del INDEC indica que en marzo, una vez más, volvieron a caer los salarios y que los salarios en blanco, ni que hablar de los trabajadores no registrados, ¿no? Y los que no forman parte de la posibilidad de tener un salario en términos formales. Hay que recordar siempre que prácticamente la mitad de la población laboral de la Argentina no está en blanco hoy, entre desocupados, trabajadores no registrados o autónomos, cuentapropistas y demás. Pero el salario de los que trabajan en blanco se cayó también en marzo y acumuló una caída de prácticamente el 11,2% en el curso del año. O sea que en un año se perdieron 268.000 puestos de trabajo y el salario perdió 11 puntos, ¿no? De cada 100 mangos, en realidad uno termina cobrando 99. Y en realidad, simultáneo con esto, también aparece otra información que dice que en la Argentina lo que crece es el consumo de whisky y el consumo de champán premium. Algo que no es muy común para las familias populares. Hay que tomar en cuenta que la botella de Johnny Walker, la más barata, está en 1.000 mangos y podemos llegar a 11.500, pero en el año, en 12 meses, el crecimiento del consumo de whisky es de más del 21%. O sea que mientras cae el empleo y caen los salarios, aumenta el consumo de whisky y de champán premium. Algunos deben estar brindando por esto que ocurre, pero digo, me parece que es una evidencia bastante clara de una característica que tengo la intención de fortalecer en el curso de esta charla para ubicarla como el problema principal de la Argentina y que es su profunda desigualdad. En realidad lo que se ve en estos que estoy mencionando es la desigualdad en la Argentina. Caída del salario, caída del empleo, aumento del consumo de whisky y del champán premium. En realidad, yo tengo la intención de conversar con ustedes sobre 3 cuestiones. La primera, ¿por qué hay que terminar con esto? Con esto digo, con este gobierno. ¿Por qué esto es una prioridad número 1? La segunda tiene que ver con lo que viene ocurriendo con el derrumbe y la crisis de la Argentina a partir del año 2018 con mayor fuerza. Y la tercera, algunas ideas que tienen que ver con cómo salir de esto. Porque
Para nosotros es una prioridad número uno terminar con el gobierno de Macri en las elecciones del 2019. Y esto tiene que ver con el hecho de que no estamos simplemente frente a un gobierno que, tal cual lo acabo de señalar, profundiza la desigualdad y lleva adelante un proceso de ajuste. No es solamente un problema coyuntural que tiene que ver con lo que está pasando hoy, sino que en realidad lo que este gobierno está llevando adelante no es solo la destrucción del presente de muchos argentinos, sino que tiene que ver con comprometer el futuro mismo de la Argentina. Y esto tiene que ver tanto con el hecho de que 1 de cada 2 pibes está en situación de pobreza en nuestro país, y esto implica una hipoteca para el futuro de carácter lapidaria. Esto tiene que ver con el proceso de degradación y saqueo de nuestros recursos naturales y la entrega de nuestros recursos naturales. Esto tiene que ver con la magnitud del endeudamiento que hipoteca el futuro de la Argentina y que ha sido tomada por este gobierno. Y esto tiene que ver también con el hecho de que este gobierno está absolutamente subordinado a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, a punto tal de que en el marco de el último acuerdo firmado con el fondo y que salió sobre la base de la presión que ejerció el gobierno de Trump en el organismo internacional, ese acuerdo sale a cambio de un conjunto de concesiones geopolíticas de la Argentina que no son menores. La primera y principal es ser la figura central a la hora de tratar de favorecer el proceso de guerra civil y de intervencionismo sobre la hermana República de Venezuela. Y la segunda es la apertura del territorio argentino a la instalación de bases denominadas, entre comillas, de ayuda humanitaria del Comando Sur de los Estados Unidos y que se tienden a colocar encima de nuestros recursos naturales. Ya se ha puesto una sobre los yacimientos de litio en Jujuy, se ha puesto otra en Chaco y se prevé poner otra en Misiones, arriba del acuífero guaraní. Intentaron poner una en Vaca Muerta, que hasta el momento ha sido resistida por la comunidad, no lo han podido hacer, pero pretenden hacerlo, están autorizados para hacerlo. Y otra en Ushuaia, en directa relación y vínculo con la base militar en Malvinas. Y en este punto vale la pena aclarar también que hace pocos días, cerca del 25 de mayo, se abrió una licitación que puso en marcha el gobierno argentino, entregando cuencas petroleras en el mar, en nuestra plataforma, y concretamente en la cuenca Malvinas, reconociendo la posibilidad de participar en esas explotaciones a empresas petroleras que vienen trabajando en acuerdo con el gobierno Kelpers, cuestión que en tanto y en cuanto se mantenga de este modo, tiende a darle a Gran Bretaña el estatus de país ribereño, y consecuentemente poniendo en discusión todo lo que es la discusión sobre los recursos naturales, tanto hidrocarburíferos como pesqueros, que tenemos en toda la zona del Atlántico Sur, y concretamente también todo lo que es la discusión de la proyección antártica que está en debate en el mundo de hoy. Por lo tanto, lo que quiero decir que lo que también está en juego en la Argentina es hasta su propia integridad territorial en tanto avance un proyecto de esta naturaleza. Y hay que recordar también que nosotros no solo estamos autorizando bases de carácter americano, sino que también ya tenemos una base china también en Neuquén, y que Argentina tiene un vínculo comercial con China muy fuerte. Por lo tanto, el tema de estar siendo un subordinado geopolíticamente a la política de los Estados Unidos y al mismo tiempo tener unas relaciones comerciales tan profundas con China, coloca a la Argentina
como una suerte de hoja en la tormenta, en el marco del conflicto que existe en el mundo, y donde ciertamente si no hay una política que recupere criterios elementales de soberanía, en un mundo donde la discusión de los espacios vacíos y los recursos naturales aparece como una cuestión central, indudablemente nuestra perspectiva de futuro es muy complicada. Hay muchos países a los que les sobra población y hay muchas potencias disputando el control de los recursos naturales. Por lo tanto, por todas estas cuestiones es que para nosotros el proyecto en curso es un proyecto sumamente peligroso que en realidad encierra lo que estaba en el fondo, en lo que fue el origen del proceso militar del 76. Cuando en aquel momento se propusieron refundar la sociedad argentina de manera tal de poder gobernarla sin que existieran los cuestionamientos que nuestro pueblo siempre fue capaz de plantear cuando se intentaron formular estrategias de injusticia y de desigualdad de esta naturaleza. Ese intento es el que ellos vieron en condiciones de llevar adelante a partir de que en el 2015 lograron algo que no habían logrado nunca, que es la posibilidad de que la comunidad de negocios más importante de la Argentina, que el poder económico en su conjunto tenga la posibilidad de ocupar el aparato del Estado por vía electoral. Esa posibilidad es con la que ellos siempre soñaron y su tarea principal es no perderla. Por lo tanto, están aferrados con uñas y dientes a tratar de seguir garantizando la gestión del Estado en función de sus intereses y por ende y por las características del proyecto que encarnan es que para nosotros hay una prioridad número uno, que es la necesidad de un frente amplio y plural que sea capaz de derrotar a Macri en las elecciones del 2019. Y en ese marco no puedo menos que saludar el intento del Frente Popular Lanusense acá y además la propuesta de ir a una PASO amplia y generosa, que es el mecanismo lógico para poder aglutinar todo lo que hay que aglutinar y en todo caso estar en capacidad de derrotar también a Macri en Lanús, es decir, derrotar a Grindetti. Esta es la primera cuestión que yo quería comentar con ustedes. La segunda tiene que ver con la crisis brutal de Macri comienza a finales del 2017, luego de haber ganado las elecciones. Es bueno dejar en claro que diciembre del 2017 la resistencia popular, después de que el propio Macri había ganado las elecciones, dio una batalla fenomenal en el Parlamento argentino, defendiendo el interés de los jubilados y poniéndole un límite al avance en el Parlamento Nacional de los proyectos de reforma laboral, previsional y tributaria. Es decir, la verdad que ahí empieza el problema, pero en realidad las políticas que Macri puso en marcha, las políticas de redistribución injusta de los ingresos, las políticas de apertura de la economía al ingreso de producción del exterior, al ingreso de capital financiero y demás, dieron como resultado un esquema que al final del 2017 ya se veía como inviable. Es decir, el mejor equipo de los 50 años, como él decía que era su gabinete, los principales gerentes y ejecutivos de las empresas transnacionales y de los bancos transnacionales que ocupaban el poder ejecutivo pusieron a la Argentina al borde de la cesación de pagos. Es decir, la crisis que se desata a partir de ahí es una vez más una crisis por exceso de endeudamiento. Macri, a partir de lo que fue acordar con los fondos buitres, recordemos que el gobierno anterior se fue en el marco de una crisis y de conflicto con el juez Griesa, y no arreglando con los fondos lo que era la demanda que estos fondos planteaban,
Macri ni bien llega, el primer proyecto que lleva al Parlamento argentino es el acuerdo con estos fondos para tener vía libre para volver a endeudar a la Argentina. Proyecto que ciertamente para una fuerza minoritaria como es el PRO en el Congreso Nacional, ciertamente no salió con los votos solos de Cambiemos. Hubo algunos más que acompañaron eso, y ciertamente esto abrió la puerta al proceso de endeudamiento brutal que la Argentina vivió desde el 2016 para acá, y que ciertamente la puso al borde de la cesación de pagos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el modo en que estaba funcionando la Argentina, de cada 10 dólares que necesitaba para funcionar, solo producía 6. Los otros 4 dólares había que conseguirlos por vía de deuda o por vía del ingreso de capital financiero, al cual había que pagarle una tasa de interés monumental para que viniera al país. Y en ese marco, estos 4 dólares que se necesitaban, casualmente equivalían a 40.000 millones de dólares anuales. Es decir, el gobierno de Macri creyó que podía gobernar sobre la base de sostener un proceso de endeudamiento anual de aproximadamente 40.000 millones, 30.000 de deuda y 10.000 de ingreso de capital financiero. Obviamente, una verdadera locura, que en el momento donde el escenario internacional modificó las tasas de interés y demás, se cayó a pedazos y terminaron recurriendo de manera acelerada al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, momento en el cual y a partir del cual se da en el año 2018 las 2 corridas cambiarias brutales, las de abril y las de septiembre, corridas en las cuales en la de Sturzenegger se pierden aproximadamente 15.000 millones de dólares, en la de Luis Caputo al frente del Banco Central se pierden otros 13.500 millones de dólares, es decir, salieron muy caras las crisis que estos muchachos generaron, y en ese marco se puso en marcha un derrumbe de la actividad económica de la Argentina, que cuando uno mira lo que pasó al final del 2018, la economía había caído casi un 7% respecto a lo que era a finales del 2017. Derrumbe económico, derrumbe del empleo, como mencioné anteriormente, la pérdida de casi 270.000 puestos de trabajo, caída del poder adquisitivo, y lo que es más importante, un salto brutal en los niveles de pobreza en la Argentina, en donde en apenas un año, desde marzo del 2018 a diciembre de 2018, la pobreza saltó del 25% de la población al 36% de la población a finales de año. Es decir, 11 puntos, que son 4.750.000 personas que cayeron bajo la línea de pobreza en el curso de apenas 9 meses. Esto es a razón de 500.000 de personas por mes, 740.000 personas, 17.600 personas por día, 740 personas por hora y 12 personas por minuto que cayeron bajo la línea de pobreza. Ese es el derrumbe social de la Argentina, pero un derrumbe social que se da también en el marco de la ampliación de la desigualdad. Ampliación de la desigualdad que uno la puede ver cuando mide la evolución de las ganancias netas de las empresas que cotizan en bolsa. Si uno toma el panel de las 53 empresas que cotizan en bolsa en la Argentina, mientras en el país caía el salario, mientras en el país caía el empleo, mientras aumentaba en casi 5 millones la cantidad de pobres, las 53 empresas más importantes del país, que incluyen empresas de distintos sectores,
del sector agrario, del sector minero, vinculados al Estado o a los principales bancos, estas firmas incrementaron sus ganancias netas en cerca de un 400% en el mismo periodo. Ganancias que obtuvieron no solo por su actividad específica y por el poder de mercado del que disponen, porque son en general empresas que controlan los mercados donde actúan, sino porque pueden transformar lo que obtienen en los mercados donde están en un mecanismo para acumular financieramente los pesos que obtienen en sus actividades específicas o los dólares que obtienen en sus actividades específicas les sirven para acumular en la timba financiera y los benefician en el marco de la política de devaluación. Y por lo tanto, las ganancias que en el marco de su actividad eran de un 90% se transforman luego en el marco de la especulación financiera y la devaluación en ganancias de casi un 400%, ganancias sobre las cuales no pagan impuestos. Cuando uno mira cuál es la representación del impuesto a las ganancias, ellos que se quejan siempre de todo lo que pagan por ganancias, les recuerdo que el porcentaje que tienen que aportar es del 35%, nunca pagan más del 16-17% del total de ganancias que obtienen. Es decir que la verdad es que el impuesto a las ganancias, si hay alguna característica que tiene, es que no les cobra a quienes tienen efectivamente la mayor capacidad contributiva. Este derrumbe social acompañado de la ampliación de la desigualdad, tuvo también en el 2018 tres definiciones que me parece central que las tengamos en cuenta para entender la situación en la que estamos. El hecho de que el gobierno le haya transferido la conducción de la política económica al Fondo Monetario Internacional, además de implicar una pérdida mayúscula de soberanía en la política económica, a punto tal de que hoy hay una oficina del fondo en el Banco Central que controla cotidianamente las medidas que se toman en materia monetaria y cambiaria. No solo pasa esto, sino que esto lo que expresa es el dominio del capital financiero por encima del resto de la sociedad argentina. Y ese dominio ha dado como resultado tres procesos que están en curso. El primero, han puesto a la Argentina, a partir de lo que ellos denominan el déficit cero, en una situación de ajuste perpetuo. Es decir, no es que la actividad económica no se recupera porque se están equivocando. La actividad económica no se recupera porque así no se puede recuperar. Y no se puede recuperar porque es necesario que la economía argentina no se recupere, porque si no se recupera, Argentina compra menos producción importada, por lo tanto gasta menos dólares y tiene más dólares para pagar deuda. Por lo tanto, mantener en situación de estancamiento y ajuste es la receta tradicional del fondo para resolver de manera inmediata el pago de deuda. El déficit cero es absolutamente imposible de conseguir y por eso digo, genera una situación de ajuste perpetuo. El déficit cero es una situación absolutamente imposible en un contexto de recesión, que es la situación de la Argentina, y de endeudamiento. Si la Argentina está en recesión, el Estado cada vez recauda menos, porque los impuestos que recauda tienen que ver con el nivel de actividad económica. Si recauda menos y tiene que obtener déficit cero, tiene que gastar menos
Pero como vuelve a recaudar menos, el ajuste del gasto no le alcanza y tiene que volver a gastar menos. Y esto es como una suerte de perro que se muerde la cola. Es algo que en economía se llama la trampa de la austeridad, que en la práctica es: como yo tiendo a que la economía esté en recesión, no tengo recaudación. Como no tengo recaudación, tengo que bajar el gasto. Como bajo el gasto, se profundiza la recesión. Y como se profundiza la recesión, vuelvo a bajar la recaudación y vuelvo a tener que bajar el gasto. Y por eso estamos en una situación de caída libre. Pero con el agravante de que la Argentina no solo está en recesión, sino que además la Argentina está tomando deuda. Argentina le está pidiendo al fondo que le dé plata para pagar los vencimientos de deuda que tiene este año. En realidad no para pagar los vencimientos de capital, sino simplemente para pagar intereses. Por lo tanto, cuando Argentina paga intereses de una deuda vieja con una deuda nueva, lo que hace es incrementar la deuda. Y como la deuda es el principal gasto del Estado, es el principal rubro del gasto público, el déficit cero no existe, no solo porque nunca se logra, porque nunca termina de ajustarse el gasto hacia abajo, sino porque siempre se expande el rubro más importante del gasto, que es el gasto en intereses de la deuda. ¿Se entiende lo que digo? ¿No se entiende? Digo, por lo tanto, en contextos de recesión y endeudamiento, el déficit cero es imposible y lo único que sí garantiza es que la economía se derrumbe y se mantenga sistemática y permanentemente en situación de ajuste, permitiendo conseguir dólares para pagar deuda. Ahora, esa es una de las claves del año 2018 que se mantiene hasta acá. Argentina sigue en caída libre. Los datos de marzo y abril es que sigue cayendo la actividad económica y, como dijimos, siguen cayendo los salarios, el empleo, y la pobreza ya está arriba del 38%, no del 36%. Pero aparte hubo dos procesos también sobre los cuales hay que observar. El primero de ellos es el desfile que hemos tenido en el marco de la denominada causa de los cuadernos, de grandes grupos empresarios importantísimos, las principales fortunas de la Argentina, que pasaron todos por Comodoro Pi. Y en donde una de las cosas que aparece, y esto es independiente de qué operación de inteligencia hay atrás de la causa de los cuadernos, y para eso la discusión sobre el caso Stornelli basta y sobra, pero lo cierto que lo que aparece con claridad allí es que esos grupos empresarios tienen una práctica histórica, que por otra parte ha sido la práctica de crecimiento del Grupo Macri, que es vía sobreprecios en las contrataciones públicas, los sobreprecios que paga Grindetti en las obras públicas de la Ciudad de Buenos Aires y que las debe pagar en Lanús, aunque yo no lo conozco tanto. Pero también lo que aparece es el vínculo de los sobreprecios con el financiamiento ilegal de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un núcleo que es el verdadero problema de la Argentina, que es que hay una parte importante del sistema político argentino cuyo financiamiento viene de estos grupos empresarios. Y esto plantea un problema para la discusión de la alternativa en la Argentina y empieza a abrir el debate de esto que de alguna manera planteaba Víctor, si esto es crisis económica o crisis política. Es indudable que hay problemas económicos, pero ciertamente
en un contexto de crecimiento de la influencia del poder económico al extremo, como ha crecido en la Argentina, el hecho de tener parte del sistema político financiado por él, y recordemos que la Cámara de Diputados acaba de votar que se blanquee el financiamiento a través, o sea, que puedan financiar los grupos empresarios de manera legal, con lo cual la relación y la subordinación del sistema político a estos capitales aparece puesta en escena como un problema principal del debate político de la Argentina. Por lo tanto, lo que quiero que recuerden del 2018 es ajuste perpetuo por el déficit cero, financiamiento ilegal de la política a partir de los sobreprecios, y en ese marco dos cosas. Primero, el intento de disciplinar a las grandes capitales locales. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué está por detrás de que pasen por Comodoro Pi? Que el gran botín que es las compras del Estado, en lugar de tener que ver con grupos locales, se le abra a las empresas transnacionales. Nosotros tendríamos como pueblo mucho que discutir con estos grupos, porque no es razonable que paguemos sobreprecios como los que pagamos. Pero ciertamente la discusión no pasa por abrir las compras públicas al ingreso de capital extranjero. Y en segundo lugar, lo que está por detrás también del proceso político en curso es que el capital financiero pretende domesticar por esta vía al sistema político, corriendo de la cancha y dejando afuera a lo que suelen denominar populismo, que en la práctica son aquellas expresiones que han sido capaces de mantener niveles de cuestionamiento al orden global y financiero vigente en nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Hay tres procesos: ajuste perpetuo, disciplinamiento de los grandes capitales locales e intento de disciplinar al sistema político argentino para poder tener vía libre para llevar sus intereses. En ese marco es que quiero colocar el tercer punto que quería discutir con ustedes y que tiene que ver con si hay salida en la Argentina. ¿Y cómo no va a haber salida en la Argentina? Argentina no es un país pobre. Esto es lo primero que tiene que quedar claro. Argentina, en todo caso, es un país postrado. Postrado por la aplicación de políticas que privilegiaron los negocios y el corto plazo y transformaciones absolutamente regresivas, centralmente desde la dictadura militar en adelante, con Menem y con Macri. Nada que ver tiene el proceso argentino con ese discurso mentiroso que dice que son los 70 años de peronismo, que en todo caso son los que explicarían la decadencia argentina, ¿no? No sé cómo hicieron las cuentas. No hay modo de que les dé 70 años de peronismo si uno toma desde 1945 al 2015, en realidad solo el 52% de los días fueron peronistas, pero en realidad dentro de esos días hubo 10 años de Menem, que casualmente hizo todo lo que estos muchachos querían hacer. Por lo tanto, y el resto fueron golpes militares o gobiernos radicales. Entonces digo, la verdad que los 70 años de peronismo no se entiende. Es más, nos cuentan de la Argentina maravillosa de finales del siglo pasado y comienzo del siglo XX, diciendo que era la Argentina que competía y tenía ingresos por habitante similares a los Estados Unidos, o la comparan con Australia. Y la verdad que, bueno, uno puede hacer esa comparación y efectivamente, a comienzos de siglo, la Argentina tenía un ingreso por habitante similar al de los Estados Unidos y al de Australia. Pero a partir de 1910, eso se empezó a cortar. Esa política agroexportadora
insertada en el mundo de manera disciplinada y subordinada a Gran Bretaña, dejó de funcionar en el marco del proceso de crisis que el mundo vivió. Y se cayó la Argentina. Se cayó entre 1910 y 1940. Ahí pasó de tener un ingreso por habitante superior a Estados Unidos y Australia a representar apenas el 70% del ingreso que tenían esos países. Pero este aquí que desde 1945 hasta 1975, Argentina no se cayó, se mantuvo. Se mantuvo en línea con la evolución y el crecimiento de los países desarrollados. No se siguió cayendo. Y se vuelve a caer a partir de mediados de los 70, cuando aparece el golpe militar y las políticas neoliberales aplicadas por Menem. Y ahí sí nos caemos al 30% del ingreso por habitante de Estados Unidos o de Australia. Es decir, al revés. La Argentina de la industrialización, la Argentina que empieza con el peronismo, es la Argentina que logra mantener, más allá de imperfecciones y discusiones, que las hubo y muchísimas, que pudo sostener una evolución del ingreso por habitante en nuestro país que permitía una sociedad más homogénea, más igualitaria que la que tenemos hoy. Entonces, Argentina no es un país pobre. Argentina obliga a cambiar el enfoque. El enfoque que tienen estos muchachos es decirnos que es necesaria una reforma laboral que debe ser entendida como quitarle derechos a los laburantes, una reforma previsional cuyo objetivo es bajar el gasto que se invierte en el pago de los saberes jubilatorios, es decir, más complicaciones para nuestros jubilados, y reforma tributaria, es decir, menos impuestos, menos recaudación para hacer más chico el Estado. El problema para estos señores es: necesitamos salarios más bajos, jubilaciones más bajas, menos planes sociales, y de esa manera, con menos Estado, pobres y trabajadores más baratos, la Argentina tendría competitividad para presentarse al mundo de otra manera. Ese no es el problema de la Argentina. El problema de la Argentina son sus millonarios. El problema de la Argentina son los grandes capitales, son los que nos cuestan 15.000 millones de dólares, como nos costó la crisis cuando Sturzenegger la conducía, o los 13.500 millones de dólares que nos costó Luis Caputo al frente del Banco Central. Son los millonarios que tienen 375.000 millones de dólares afuera de la Argentina. Es decir, imaginen, lo que hay afuera es casi lo mismo que vale en dólares el conjunto de la economía nacional. Es decir, hay un producto bruto afuera. Y en realidad, imaginen qué Argentina tendríamos si eso se hubiera transformado en inversión. Ahora, la lógica de funcionamiento de estos capitales es apropiar recursos a expensas nuestras y del Estado, fugar sus fortunas al exterior, no invertir y pagar pocos impuestos. Esa es la lógica. Es una lógica perversa que, si hay alguna tarea central de la política económica para abrirle la puerta a una estrategia diferente de desarrollo, es tratar de regular ese comportamiento. Y ese comportamiento se ratificó con Macri, porque tenemos unos 90.000 millones de dólares más hasta el final del 2018. De esos 90.000 millones de dólares se fugaron 69.000, es decir, casi más del 70% de la deuda se fugó. Y en ese marco, obviamente, como dije antes, pagan pocos impuestos
y sobre la base del endeudamiento amplían el déficit del Estado y, por supuesto, la inversión que existe es solo inversión de carácter financiero, no productiva. Argentina tiene este problema. Argentina es un país que no es pobre, es un país de desarrollo intermedio a nivel mundial. Es un país que es uno de los principales exportadores mundiales de soja, de trigo y de maíz. El problema es que eso representa solo el 10% del producto y por lo tanto con eso solo no podemos vivir. Es un país de industrialización intermedia, Argentina. Argentina no es que no tiene industria, tiene industria. Tenía mejor industria todavía, la han hecho bastante bolsa, pero sigue habiendo industria. Argentina está entre los puestos 24 y 29 del mundo a nivel industrial. En realidad en el mundo hay solo aproximadamente 30 países con industria, no es joda tener industria. Hay 160 países que no tienen nada. Hay 30 países que tienen industria, el 10%, digamos, los 10 primeros tienen prácticamente el 70% de la producción industrial y los restantes nos repartimos el resto. Pero el hecho de tener industria implica que Argentina ha desarrollado habilidades, capacidades que son parte de su historia política y cultural. Argentina es un país que en el sector agrario, por ejemplo, ha incorporado niveles de desarrollo tecnológico muy significativo, que tiene experiencia en términos de tecnología nuclear y satelital, que ha empezado y crece en lo que es la producción de industria del software. Es decir, Argentina demuestra que no solo es un país que tiene una importantísima dotación de recursos naturales que le hace tener capacidad alimenticia propia, capacidad energética propia, un potencial minero importante, sino que además tiene habilidades y desarrollo en materia industrial importantes. Es decir, ¿cómo no va a tener salida un país de esta naturaleza? Si nosotros medimos el producto de la Argentina, es decir, la riqueza que generamos en un año, hoy, ¿no? Es decir, la riqueza que generamos hoy con esta economía estancada, y la dividimos por el total de trabajadores que la generan, en esto que decía Víctor, de que los trabajadores son los que generan la riqueza, si uno genera el total de trabajadores que producen esto, ¿saben cuánto le correspondería a cada trabajador si se repartiera equitativamente la riqueza? 69.000 pesos mensuales. El ingreso promedio de los trabajadores argentinos está en el orden de los 18.000 pesos hoy. La diferencia entre 18.000 y 69.000 es el nivel de desigualdad brutal que existe en la Argentina. Si nosotros, en lugar de dividir por la cantidad de trabajadores, dividiéramos por la cantidad de hogares, cada hogar se podría llevar hasta 100 lucas mensuales. Y sin embargo, el promedio que se llevan los hogares apenas llega a los 32.000, pero el 50% de los hogares no llega ni a 15.000. La diferencia con los 100.000 potenciales y lo que efectivamente ocurre también es la brecha de desigualdad. Lo que quiero decir es que, tanto desde el punto de vista productivo, como desde el punto de vista de la capacidad económica, como desde el punto de vista de los ingresos que generamos anualmente, existen sobradas posibilidades para que Argentina resuelva sus problemas. Hay que hacer esfuerzos en la Argentina para que haya hambre. Hay que hacer esfuerzos en la Argentina para que haya pobreza. Y lo que explica esto es su nivel de desigualdad. Y partiendo de lo que es el tema de lo que les expliqué antes del déficit cero, es que quiero plantear dos pinceladas sobre lo que se podría hacer para salir.
Yo les dije que el déficit cero no se puede alcanzar en un contexto de recesión y de endeudamiento. Bueno, pero equilibrar las cuentas públicas, que puede ser un objetivo razonable, sí se puede lograr creciendo y sin endeudarse. Si uno crece, crece la recaudación y por lo tanto el Estado tiene más recursos. Y si en realidad en lugar de endeudarme me desendeudo, no expando el rubro más importante del gasto, que es la deuda. Ahora, ¿cómo se podría hacer esto? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Argentina tiene un primer problema a resolver para crecer. Argentina necesita un mercado interno amplio. Y cuanto más desigual es la Argentina, más chico es el mercado interno. Porque el pueblo no consume. Es distinto a otros países que con mucha desigualdad, como tienen mucha población, y me refiero a India, me refiero a Brasil, pueden sostener un proceso de desarrollo productivo importante, aun si consumen solo los ricos. En la Argentina eso no camina, porque es un país de muy poca población. Por lo tanto, nosotros necesitamos que el pueblo consuma. No solo desde el punto de vista de la equidad, sino desde el punto de vista de que haya demanda para la producción. Un modo de resolver de manera inmediata es ponerse, por ejemplo, un primer objetivo: terminar con el hambre en la Argentina. Ejemplo concreto para terminar con el hambre. El INDEC dice hoy que la línea de pobreza para un pibe menor de 18 años, para que no sea pobre, equivale a alrededor de 5.000 pesos. Es más o menos el doble de lo que se paga hoy por la asignación universal. Si nosotros duplicáramos la asignación universal por hijo, ningún hogar estaría bajo la línea de indigencia. Ningún hogar pasaría hambre. Con esa sola definición. Y ustedes me dirán, ¿es mucha guita? Es el 11% del gasto público total de la Argentina. La verdad, para una prioridad como terminar el hambre, pareciera un tema relevante. Y en realidad, si uno toma los 114.000 argentinos que tienen más de un palo verde de patrimonio neto, de los cuales hay 20 que tienen más de 1.000 palos de patrimonio neto, es decir, de riqueza menos sus deudas, lo que tienen en concreto, si a esos señores se le cobrara el impuesto a los bienes personales, ahí está la guita para garantizar que no haya hambre en la Argentina. Eso sí, implica una reforma impositiva en donde se castigue a quienes tienen mayor capacidad económica y fortuna personal, que aporten en función de resolver la situación de desigualdad. Ahora, ¿qué produciría esto? Produciría demanda. ¿Qué tipo de demanda? No la del whisky premium. Produciría demanda de alimentos, de vestimenta, de salud pública, de educación pública, de vivienda, y consecuentemente alimentaría la puesta en marcha de lo que hay que hacer, que es otra estrategia productiva, porque el esquema de producción de la Argentina tiene algunos problemas y nosotros necesitamos que la reforma productiva garantice producción de bienes salario a bajo costo, ahorro de dólares y desarrollo de las economías regionales. Por lo tanto, es posible vincular la resolución del hambre, la resolución de la pobreza, con la puesta en marcha de una nueva estrategia productiva para el país. Y hay que hacerlo en el marco de un acuerdo social que contenga la evolución de los precios, porque la inflación es un conflicto en donde los que manejan mercados usan los precios para fijar sus condiciones. Por lo tanto, lo que resuelve
La inflación es un acuerdo social donde el Estado interviene para evitar los abusos de poder dominante de los más poderosos. Concertación con un Estado que regule eso es lo necesario. ¿Y es lo necesario para qué? Para que en la Argentina volvamos a tener lo que se necesita para que haya desarrollo productivo, que es que la guita no se fugue y que se invierta. ¿Por qué no se invierte en la Argentina? Esa es la pregunta central. Y la verdad es que la respuesta es la siguiente. Argentina le permite a los principales capitales la posibilidad de obtener ganancias extraordinarias sin invertir. Es lo que les conté antes cuando dije de las 53 empresas. Esas 53 empresas de la bolsa no invirtieron durante todos estos años, pero han ganado guita a lo pavote. ¿Por qué? Porque pudieron aprovechar la timba financiera y pudieron aprovechar las modificaciones de la devaluación. Es el vínculo con la política económica o con la especulación lo que les permite tener ganancias extraordinarias sin invertir. La lógica de los capitales es que invierten en función de obtener ganancias extraordinarias. Si uno se las permite sin que inviertan, no invierten. Y no solo pasa esto con la timba financiera, pasa con los que tienen el control de los recursos naturales. Si producir en el agro pampeano es mucho más barato que en el resto del mundo, yo tengo una ganancia extraordinaria y no tengo que invertir. Y si yo tengo control sobre minería o hidrocarburos, que me sale más barato acá que en el resto del mundo, yo tengo una ganancia extraordinaria y no tengo por qué invertir. Por lo tanto, lo que hacen con la renta extraordinaria es consumen whisky premium y al mismo tiempo fugan y solo invierten para mantener su posición dominante en los mercados donde están. Por eso es que la Argentina es campeona internacional en fuga de capitales. Y por eso se necesita un Estado que lo que haga es cortar esas rentas extraordinarias para que tengan que invertir si quieren ganar. Por lo tanto, la discusión de resolver el hambre y la pobreza, empalmar con una estrategia productiva, levantar demanda y un Estado con capacidad para planificar y limitar las ganancias extraordinarias es la lógica que la Argentina tiene que transitar para salir. Pero eso sí, estos señores han puesto un punto central en todo el proceso que se ha dado para garantizar que el futuro siga siendo de ellos, y es el nivel de endeudamiento. Y en realidad nos han endeudado en un acuerdo con el fondo que en realidad presenta desde el 2020 al 2023 $160.000 millones de vencimientos. Es decir, Argentina está ahogada financieramente y van a tratar de negociar oxígeno financiero a cambio de mantener las políticas del fondo. ¿Cuáles son las políticas? Reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva y independencia del Banco Central, liquidar el fondo previsional. Esto es lo que están pidiendo. Van a extorsionar a la Argentina para que continúe en el mismo rumbo, aún si hay cambio de gobierno. Y es por esta razón es que es absolutamente imprescindible constituir el frente más amplio posible para derrotarlos y derrotarlos en primera vuelta, porque no se puede afrontar una negociación como la que va a haber que hacer con el Fondo Monetario Internacional ganando por 2 puntos en el balotaje. Hay que garantizar derrotarlos y aplastarlos con votos en la primera vuelta para lograr el objetivo de minimizar los pagos, terminar con las condicionalidades y abrirle un futuro y una perspectiva al pueblo argentino. Muchísimas gracias.